Esta es tu casa, este es tu lugar. Te estamos invitando a un nuevo despertar. Cristo es la esperanza para la ciudad. Sembrando vida. Tu presencia
una palabra que acerca de un milagro que Jesús hizo y que vamos a ir viendo que hay en 3 libros de la Biblia está la misma historia, pero cada una tiene un detalle diferente porque los escritores eran diferentes y veían las cosas, algunos detalles distintos que otros, pero es la misma historia. Pero aún así, Dios estuvo ahí, Jesús estuvo ahí, hizo uno de los tantos milagros que podemos ver en la Biblia y que hoy por hoy vamos a compartir, en esta noche vamos a compartir. El libro que vamos a estar viendo es el libro de Mateo, capítulo 8, verso 1. Aquellos que tienen Biblia y que no, bueno, dijera un predicador hacer que sea un cristiano. Pero bueno, hoy por hoy con lo digital tenemos todo más o menos mal, ¿no? Ya se desliza el dedo, ya no se corre la página, ¿no? Más práctico. Bien, mientras ustedes van buscando la historia que seguramente tiene un título, Jesús sana a un leproso. La lepra fue una enfermedad que algunos que han estudiado fue desde 500 antes de Cristo, o sea que hace muchos años era una enfermedad que para aquella época era algo que no tenía cura, ¿sí? Pero en 1987 hay un doctor, un científico que pudo conseguir una vacuna. Esto yo lo busqué porque dije, voy a ver, voy a hacer la tarea de querer buscarlo. Jacinto COVID se llama, no del COVID que pasamos en el 2019, sino COVID. Él era venezolano, pero en 1987 él descubre la vacuna y, y donde salva muchas vidas y ayuda a muchas personas que padecían esta enfermedad. Si bien él había tratado ya esta enfermedad, venía tratándola y venía salvando muchas vidas, pero no había algo radical que se pudiera dar a las personas para poder que esta enfermedad que hacía tantos tragos e hizo tantos tragos antiguamente, también en esa época también seguía haciendo tragos. Así que el capítulo 8 que vamos a estar viendo, la historia que Jesús sana a un leproso. Dice así, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró entre él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Había, en la antigüedad, tuve que también estudiar un poco, en la antigüedad, cuando un leproso era sanado, tenía que ir delante de los sacerdotes para volver a ser integrado a la sociedad, porque no estaba permitido, ahora vamos a ir viendo, no estaba permitido muchas cosas. Los leprosos estaban fuera de, de la sinagoga, fuera de las ciudades, en sus grupos. Ellos no podían, no había personas que no los podían tocar, no los podían acercarse y obviamente que se iban lejos de sus familiares. O sea que no iban a ver nunca más a su familia, quizás sin ser que algo o alguien pudiera cambiar el destino como lo hizo en este leproso. Podemos ver que la historia cuenta que Jesús descendía y un leproso pidiéndole la ayuda y donde Jesús toca su vida y la lepra instantáneamente desapareció. Pero este hombre venía pasando muchas situaciones. ¿Por qué? Porque no era un leproso común, no era un leproso simple que estaba pasando esa enfermedad. No es que tenía una enfermedad en un brazo, no es que tenía una enfermedad, la enfermedad la estaba cruzando en una pierna.
porque el libro de Lucas, en el capítulo 12, dice que estaba lleno de lepra, lleno de lepra. No es que tenía un poco de lepra, sino que estaba lleno. Él estaba pidiendo ayuda. La lepra como la lepra como una señal mala en aquel tiempo. Otros veían la lepra como una señal mala o maldición o castigo de Dios. O sea que si usted tenía una enfermedad, la relacionaban con que Dios le había castigado a usted. Usted imagínese si estas personas están en esta época. Estábamos todos fusilados, ¿no? Entonces, había muchas normas y muchas leyes. Por eso es que Jesús vino y empezó a romper con esas cosas, ¿no? Entonces los escribas y los fariseos de aquella época no les gustaba eso, porque nosotros teníamos una cultura tradicional, tenían los judíos. Y que venga una persona, y que venga uno que se cree Dios, uno que se cree que tiene el permiso de venir a sanar y de venir a limpiar acá, ellos lo veían como que era ¿cómo les puedo explicar? Como si fuera bueno, no me sale por una palabra, pero lo veían mal. Lo veían como lo que estaba haciendo estaba mal, porque estaba rompiendo las reglas judías. Entonces, eh, eh, esa, era esa era la percepción que tenían en ese tiempo. Eso era lo que percibían, la forma que ellos tenían de juzgar a las personas. No por lo que eran, sino por la enfermedad que tenían. Y entonces, cuando un leproso era sanado, había sido por intervención directa de Dios. Ellos tenían, si un leproso era sanado, era porque Dios había intervenido y lo había sanado. ¿Se entiende? Miren cómo es la historia. Miren cómo Dios, ¿vieron todo lo que leímos? ¿Vieron cómo Dios empezó a romper todas las reglas que tenían? No lo podías tocar. Jesús, ¿qué hizo? Lo tocó y al instante la lepra se fue. ¿Sí? No te podías acercar, tenías prohibido. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué no podías tocar a un leproso? ¿Qué era lo que pasaba si vos tocabas a un leproso? El contacto con alguien enfermo traía como consecuencia impureza ceremonial. ¿Saben lo que es la impureza ceremonial? Que usted no podía ir a los cultos. Usted no podía ir a los templos. Tenía prohibido ir a los templos. Usted no podía. Para que ustedes vean cómo ellos la cultura que tenían eran tan radical y las costumbres que no te acercaban a Dios, sino que al enfermo lo alejaba de Dios. Por eso Cristo hizo todo lo contrario a lo que ellos decían y a las ordenanzas que ellos hacían. Pero el leproso de Mateo 8:1, de Marcos 1:40 y de Lucas 5:12, estaba convencido de que podía ser sanado. Él tenía una convicción de que él podía ser sanado. Pero su fe era más grande que su enfermedad. ¿Por qué? Porque este hombre estaba todo tomado. Perdido por perdido, dijeran lo que dijeran la gente alrededor, gustara a quien le gustara, él era la última chance que tenía. Él sabía que la muerte estaba cerca. Él sabía que si no había una oportunidad de que él pudiera ser sano, él podía morir. Y perdido por perdido, había escuchado
del Hijo de Dios, porque el Señor venía de la montaña. Él había escuchado de Cristo. Entonces, este hombre hizo tres cosas importantes. Él hizo tres cosas importantes. Tuvo confianza, humildad y respeto para que Dios lo sanara. ¿Sí? ¿Qué era lo que tenía? Confianza, humildad y respeto. Confianza. Este leproso va al encuentro teniendo la confianza de que Jesús todo lo puede. Humildad. Él se postró y se humilló porque sabía que era el Hijo de Dios. Sabía que había un milagro allí. Tercero, respeto. Él dijo, ¿qué fue lo que dijo él? Él no dijo, curandero, saname. Él dijo, si quieres, dejando la posibilidad de que Jesús le dijera que no. Él no le dijo, no le pidió a Jesús, le dijo, si quieres. Respetando su voluntad. Respetó la voluntad de Dios, si quieres. Entonces, hizo esos tres pasos que creo que conmovió el corazón de Dios, porque vio la desesperación y la última oportunidad que él tenía. Nadie vio alrededor quién era ese hombre, quizás, pero en la desesperación ese vio la última oportunidad que tenía. Un hombre que estaba todo tomado desde la cabeza hasta los pies y que ya quizás era la última oportunidad que tenía. Entonces, vemos que Jesús le dice que fuera y se mostrara delante de los sacerdotes, porque en aquella época tenías que hacerlo si tú querías reintegrarte a la sociedad. ¿Ustedes se imaginan este hombre que vaya y le diga, pero ¿quién te sanó? Porque recordemos de que solo podía ser sanado por Dios. No dice Jesús, por Dios era ellos. Ellos no reconocían a Cristo como su Salvador. Pero Cristo estaba ahí, Cristo venía pasando ahí. Y este hombre vio la oportunidad. Este hombre vio que era lo último que le quedaba, a pesar de la condición que tenía. El milagro de Mateo 8:3, Jesús extendió la mano y le tocó, y al instante su lepra desapareció. No solo que su lepra desapareció, sino que este hombre nadie lo había tocado. Ustedes se acuerdan que el judío no tenía permitido tocar a un leproso. O sea que el último que lo tocó fue Cristo, y lo tocó para hacerle un milagro. Nadie más lo había tocado. Tenía prohibido su familia, sus amigos, nada. Él no recibió más nada, ni un abrazo, ni un saludo, nada. Él era una persona olvidada. Recordemos que Cristo, cuando sana a los 10 leprosos, solo uno le vino a agradecer. Solo uno. Pero este leproso estaba agradecido porque era la última oportunidad que tenía para seguir viviendo y para poder reintegrarse en la sociedad. Era muy importante en aquella época hacerle caso a los sacerdotes. Pero Dios apareció en ese día y cambió su vida, así como ha cambiado la vida de muchos de los que estamos acá. Todos en algún momento hemos tenido alguna lepra que no nos dejaba avanzar
en el campo de la fe. Y Cristo se nos atravesó en el camino. Así como se le atravesó a Saulo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Dios está hoy por hoy en nuestras vidas y en nuestros corazones porque se nos cruzó quizás en el último momento de nuestra vida. Hay personas que ni siquiera llegan a ver el último momento de su vida, sino que no tienen ni siquiera otra oportunidad porque se les ha arrebatado la vida. Y hemos visto quizás personas conocidas que han muerto sin conocer a Cristo y nos hemos dicho por qué se ha ido a la iglesia un montón de veces. Señor, Él murió. ¿Por qué se nos fue? Le hacemos preguntas a Dios y a veces queremos seguir preguntándole a Dios por qué si era una persona buena, por qué si era una persona que servía, por qué si era una persona que era servicial con la gente. Y hay personas que hacen lo malo y siguen viviendo. Hay muchas preguntas que no van a ser contestadas porque Dios es soberano. Pero Él respetó la soberanía de Dios y le dijo, si tú quieres, Señor, yo no te obligo, yo no nada, yo me humillo, yo me arrodillo, digo, Señor, si tú quieres. Eso rompe el corazón de Dios, porque Dios ve los corazones y conoce las intenciones del corazón. Hay cosas que nunca quizás le encontremos una respuesta. Pero la soberanía de Dios nos tiene que convencer que Dios sabe lo que hace. Cuando Cristo toma control contigo, contacto contigo, su mano tiene el poder de limpiar toda lepra. Dios, en Juan 14:6, hay algo que nos refleja lo que es Dios y por el camino que andamos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Cristo, tenemos que entender y conocer que Cristo es la verdad, Cristo es el camino y Cristo es la vida. Y a veces nos cuesta seguir a Cristo. Y a veces nos cuesta confiar en Dios. Y a veces nos cuesta. La pregunta, ¿cuál sería la pregunta? Dios te pregunta, ¿quieres ser limpio en esta noche? ¿Cuál es la lepra que te aqueja y que no te deja vivir? No voy a decir como esos que dicen, todos tenemos un muerto en el ropero, pero sí todos tenemos algo que muchas veces no nos deja avanzar y no nos deja crecer y no nos deja ser lo que Dios quiere que sea, lo que Dios quiere que seamos. Pero este hombre vio la última oportunidad y dice que se arrodilló y le dijo a Dios, Señor, Señor, la desesperación está en estas tres cosas que este hombre dijo en ese momento, que eran confianza, humildad y respeto. Confianza, humildad y respeto. Dios vio esas tres cosas en este hombre, que al instante, dice, al instante lo tocó y fue limpio. Dios no quiere esperar muchas veces, el Señor no quiere. El Señor quiere hacer las cosas al instante. No son grandes condiciones. Yo no te pido que seas un estudiante de Harvard, ni que seas un gran teólogo, ni un famoso, o una persona que quizás tenga grandes capacidades para hacer grandes cosas. Acuérdense que Dios eligió lo vil y menospreciado de este mundo para humillar a los sabios, dice. Porque Dios cuando cambia, cambia a las personas. De verdad. Dios hace cosa nueva, dice. Por eso Dios nos, muchas veces no entendemos lo que Dios es, ¿no?
pero no tenemos que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo. Dijera un cantante famoso. Dios, no hay que entenderlo, hay que obedecerlo, dijera, ¿no? Entonces, vemos esta situación. Y la pregunta sería, ¿quieres ser limpio en esta noche, hermano? ¿Quieres salir de esa situación? ¿Queremos ser sanos, ser limpios, ser transformados, ser sanados? Hay otros que no han tenido otra oportunidad y otros que no, Fede, que la hemos, la hemos salvado ahí. Le digo Fede porque todos conocemos, ¿no? Que anduvo jugando carrera, esquivando volquetas. Pero Dios no, a veces hay otros que no tienen una segunda oportunidad, ¿se entiende? Hay otros que no la tienen. Pero en la desesperación de este hombre, Dios vio algo que otros no vieron. Y dice que al instante hizo ese milagro. Dios hoy quiere que tú puedas dejar en este lugar lo que la lepra que te está impidiendo muchas veces venir a tu casa. Quizás la lepra no sea grandes cosas, quizás no sea una enfermedad, quizás no sea una finanza, o quizás no sea, sino pequeñas cosas. Dice que las pequeñas zorras, dice la Biblia, ¿no? Pero las pequeñas cosas a veces son las que nos impiden el poder dar un paso más adelante. Acordemos que Cristo es la verdad, Cristo es el camino y Cristo es la vida. Por eso en esta noche, que podamos juntos, hermanos, dejar esas cosas que nos impiden avanzar en el campo de la fe. Que podamos ser como este leproso, con confianza, con humildad y con respeto, venir delante del Señor. Que nos respetemos entre hermanos, que nos ayudemos entre hermanos, que vengamos a la casa del Señor a hacer lo que el Señor nos demanda hacer, que es congregarnos, que es venir, que es compartir con los hermanos, que es ser buena, tener buena actitud, tener buena manera. Bueno, a veces nos pueden agarrar bien con los pájaros medio volados y no es fácil, todos los días no va a venir bien, pero siempre tenemos que entender que somos humanos, tampoco somos seres alados y celestiales, ¿no? Tenemos nuestros días malos, nuestros días buenos. Lo bueno de todo esto es que Dios quiere en esta noche que podamos quitar nuestra lepra que no nos deja, hermanos, conocer que el Señor nos toque. El Señor nos tocó al leproso, no está dejando, ahí no nos deja que el Señor nos toque. Sembrando vida.